Bueno, bien muchachos, hoy les voy a retomar algo que ya les había explicado en la clase anterior, pero pues que quiero que quede ahí como la evidencia para que ustedes lo recuerden o lo practiquen. Básicamente vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con enrutamientos, por decirlo de una manera. Vamos a abrir este Jamboard. Abramos este. A ver, ¿qué hablamos ahí el 11 de mayo? ¿Cuándo era 11? Ah, eso fue ayer. No, por ayer hablamos de algoritmos. ¿Qué hablamos aquí? Ay, no, mire, Jamboard era viejo. Bueno, hablemos aquí. ¿Listos? Entonces mírenlo aquí. Vamos a llamar algo que se llama el routing. Bueno, se puede llamar así como alguna semejanza, ¿no? Como el route. Más adelante está esto, lo vamos a ver en Laravel, PHP, como que se les va a hacer más familiar. Pero lo que tiene que ver con el route o con el routing dentro del encarpetado que nosotros tenemos en HTML es poder navegar entre carpetas. Ese es el objetivo fundamental, poder navegar entre carpetas. ¿Qué quiere decir navegar entre carpetas? Que yo pueda entrar a una carpeta, ingresar a otra, ingresar a otra, ingresar a otra, o sencillamente traer un archivo que está en esta carpeta, o está en esta carpeta, o está en esta carpeta, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer cómo podemos ir saltando entre carpetas, o sea, poder abrir o salirnos de la carpeta en la cual estamos y poder hallar todo lo que tenemos. ¿Listos? Entonces miren, lo vamos a arrancar aquí con la práctica. Y arrancamos con, vamos a crear una página nueva para este ejercicio, miren, se va a llamar página route.html, ¿cierto? Arrancamos normalmente HTML5, iniciamos nuestra estructura, vamos a colocar un H1 que diga aquí routing, y aquí básicamente vamos a empezar a manejar carpetas, vamos a manejar carpetas, ¿listos? ¿Cómo manejamos carpetas? Vamos a arrancar con un simple ejemplo, con la creación de una imagen, ¿cierto? Entonces mírenlo ahí. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a interpretar cómo está nuestro encarpetado. Entonces yo me voy a mi carpeta, que es esta que yo tengo allí. Miren aquí. Bueno, por aquí estaba en algún lado. Esta es. Miren que en este momento todo se encuentra a la raíz del directorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo encuentro regadito en mi carpeta. Miren que ahí tengo todos los archivos. ¿Qué les comentaba yo? Más adelante, cuando empecemos a desarrollar algo un poco más a fondo, pues vamos a tener la característica de que vamos a tener muchas páginas, no solo 3 imágenes, sino vamos a tener un montón, pueden ser por ahí 100, pues imagínense tener 100 archivos aquí, pues debe ser supremamente complicado encontrar alguno, y la verdad es un poco desorganizado. Entonces la recomendación siempre es encarpetar todo encapsularlo en carpetas para que todo sea más ordenado. Entonces ojo acá, como todo está a la raíz del directorio, si yo escribo el nombre de la imagen, él inmediatamente me la reconoce porque él sabe que la imagen está ahí, ¿cierto? Entonces miren que yo voy a traerme la imagen de Google, pero voy a darle un tamaño muy pequeño porque si no me va a aparecer eso supremamente grande. Mírenlo ahí, vamos a ir revisando que tiene mi página, que sencillamente tiene esta partecita. Bueno, hagámosle un salto de línea para que no se me pegue. Voy a hacer otro salto de línea justo ahí porque voy a colocar una segunda imagen, ¿cierto? Esta segunda imagen básicamente es la de Homero, que yo la tengo ahí, ¿cierto? Lo mismo, vamos a darle un width, no importa que la imagen se vea fea, yo solo quiero que entiendan es el tema del enrutado. 200 por 200 nuevamente. Y miren que aquí tengo mis dos imágenes inmediatamente puestas, una debajo de la otra, ¿cierto? Si lo acercamos, pues miren que aquí tengo a Homero y a la imagen de Google. Las carga normalmente porque yo lo tengo a la raíz del directorio. Entonces ya vamos a empezar a trabajar el tema del enrutamiento. ¿Cómo se trabaja el enrutamiento? Lo primero, espérenme un segundito aquí. Lo primero, vamos a crearnos una carpeta que se llame, por ejemplo, imágenes. Supongamos que se va a llamar imágenes. Y yo puedo coger todas estas imágenes y moverlas a esa carpeta, ¿cierto? Miren aquí. O sea que actualmente todas mis imágenes están dentro de la carpeta imágenes. Miren que si yo miro esta carpeta, que es la que yo tengo,
pues ustedes se van a dar cuenta que dentro de la carpeta imágenes están todas las imágenes, mírenlo ahí, ¿cierto? Sencillamente lo que vamos a hacer es ser un poco más ordenados. Inmediatamente que yo hago esto, pues yo reviso mi página web, actualizo y miren que voy a tener un error, que es ¿cuál? No van a cargar las imágenes, ya va a ocurrir un error. Si vemos la consola, inmediatamente él nos dice, oiga, el archivo no se encontró, porque usted dice que la imagen estaba por fuera. Si yo vengo y reviso, tiene toda la razón. Mire, aquí no hay ninguna imagen que se llame Google. Yo primero voy a tener que ir a ¿dónde? A una carpeta que se llama imágenes. Entonces miren que yo tengo que cambiar a este señor y escribir, primero vaya a imágenes, dele un slash y ahí sí tráigame la imagen que yo quiera. Mírenlo, ¿cierto? Pero yo debo traer imágenes, slash y entre y tráigame la imagen que yo quiera, ¿cierto? Mírenlo ahí. Si actualizo, pues inmediatamente van a volver las páginas porque ya el enrutamiento está correcto. ¿Claros ahí? Ahora bien, si yo tuviera otra carpeta dentro de él, sucede lo mismo. Sencillamente es nuevamente colocarle a qué carpeta tiene que ir. Entonces, como yo les decía, miren, si meto todo en esta carpeta, pues debo llamar la carpeta y ahí sí traer los archivos. Pero si dentro hay otra carpetica, pues entonces yo ya tengo que llamar a esta primero, después llamo a esta y después traigo los archivos. Ejemplo, supongamos que dentro de las imágenes yo tengo otra carpeta que se llama imágenes Simpsons, ¿cierto? Voy a ponerle imágenes Sims y voy a meter la imagen de Homero ahí. O sea que miren, dentro de imágenes hay una carpeta, hay dos imágenes y dentro de esa carpeta hay una foto. Si yo actualizo en este momento, mírenlo aquí. Ah, no, esto no es lo que tengo que actualizar, pero actualizar es esto. Miren, inmediatamente Homero pues va a desaparecer. ¿Por qué? Pues él me va a decir, oiga, yo estoy yendo a la carpeta imágenes, estoy buscando Homero y no lo encuentro. Miremos a ver si es cierto. Vamos a la carpeta imágenes y Homero debe estar ahí. No, miren que no está. Ah, entonces tiene razón, miren, le estoy dando una ruta mal. Entonces yo qué tengo que hacer, nuevamente borrar la imagen de Homero, colocar la carpeta nueva que acabé de colocar, miren, imágenes Sims, slash, y ahí sí debo colocar a la imagen de Homero, ¿cierto? .gif. Entonces miren que le estoy diciendo, vaya a la carpeta imágenes, después a la carpeta imágenes Sim y después ábrame la imagen de Homero. Yo actualizo y miren que inmediatamente vuelve y me carga. Entonces es importante reconocer la ruta hacia donde yo debo decirle que vaya y busque inmediatamente todos los archivos que necesite. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que él vaya reconociendo todas las rutas en general. ¿Listos? Esa es la primera parte que le quería explicar, que ya se los había explicado. Esto es un recuento, es un recorderis, de que yo necesito ir navegando entre carpetas dependiendo de la cantidad que hayas. Por ejemplo, dentro de imágenes Simpson puede haber otra carpeta que se llame imágenes solo Homero. Supongamos que sea esa, ¿verdad? Entonces miren que ya tengo tres carpetas. Miren, vamos a ponerlo en este. No, miren, imágenes de los Simpsons, imágenes solo Homero. O sea que yo tengo que decirle a él que vaya a imágenes de los Simpsons, pero vaya después a imágenes de solo Homero y después a Homero GIF. Miren que le estoy diciendo, vaya a imágenes, después a imágenes Simpson, después a imágenes de solo Homero y abra mi Homero GIF. Y si yo le voy a actualizar, ah, no, esta no es, nuevamente me equivoqué, le voy a actualizar, pues miren que la imagen sigue cargando correcto sin tener ningún problema, o sea que funciona sin ningún inconveniente. ¿Listos? Entonces eso es como la primera parte importante que debemos tener en cuenta para ese desarrollo, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listos? Bueno, preguntas o dudas en esta primera parte, que es sencillamente encarpetados dentro de cada uno de los proyectos que se tienen. Entonces miren, ahí después de que revisamos esa partecita, tener en cuenta eso, muchachos. No importa la cantidad de carpetas que yo tenga, pueden ser las que sean, pueden ser un montón. Yo tengo que darle el enrutamiento de hacia dónde está la carpeta. Si la carpeta se llama como se llame, bueno, aquí una recomendación antes de continuar.
cuando estemos programando, se recomienda, y es una recomendación que se debe hacer, no dejar espacios en los nombres de las carpetas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar espacios aquí porque nos puede generar error. En el enrutamiento es muy probable que no encuentre la carpeta correcta cuando tiene espacio. O sea, no podemos colocar imágenes Simpson y dejar un espacio en la mitad. Recuerden que eso no es recomendable hacerlo. ¿Listo? Es como una sugerencia. Es para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Entonces miren que ahí tenemos claro esa partecita. Ojo, esa es la primera parte. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Aquí estamos entrando dentro de muchas carpetas, ¿cierto? Estamos entrando dentro de muchas carpetas. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a salirnos de las carpetas. Ojo aquí, miren. Voy a crearme una nueva carpeta que se llama llamar páginas, ¿cierto? Y resulta que yo ahí voy a meter mis páginas. Por ejemplo, esta, miren, la página de Road la voy a meter aquí. Miren, entonces aquí está mi página de robots. Entonces miren acá, ahí se las voy a mostrar. Mírenla. Entonces tenemos páginas y tenemos imágenes, ¿cierto? Voy a abrir esta página de road. Ven a ver si me cargan la misma pestaña. No creo que me va a abrir una nueva. Bueno, entonces vamos a traer la ruta mejor. Traigámonos la ruta. Y vamos a abrirla aquí. Ok, miren, ahí estoy. Miren, inmediatamente que abrí mi página, pues ustedes se pueden percatar que ya no se encuentran las carpetas, ¿cierto? Las imágenes, perdón. ¿Por qué sucede eso? Mírenlo, si nosotros abrimos, le estamos diciendo, oiga, vaya y búsquese imágenes, pero actualmente nosotros estamos dentro de la carpeta páginas. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo hice esto. Mire, yo entré, aquí estoy aquí parado en este momento, porque ahí es donde está la página que estoy abriendo. Mírenla, ¿está donde? Pues dentro de páginas. Yo le estoy diciendo, búsqueme una carpeta que se llama imágenes. Aquí está la carpeta. No, miren que aquí no hay ninguna carpeta. Que me busque también imágenes Simpson. No, aquí no hay ninguna carpeta que se llame imágenes Simpson. Entonces, ¿qué sucede? Yo le estoy diciendo, oiga, traiga imágenes Simpson, traiga imágenes Solomero. Pero si yo me fijo, ahí no hay ninguna carpeta. Miren, esa imagen no está ahí. No hay ninguna carpeta acá en este lugar. ¿Dónde están esas carpetas? Ah, mire, están ¿dónde? Un paso atrás, ¿cierto? Y aquí se encuentra la carpeta de imágenes y aquí sí ya va a encontrar todo lo referente a lo que nosotros teníamos. Entonces miren que en ese caso nosotros, en lugar de directamente abrir, vamos a borrar los vínculos, yo tendría que dar un paso atrás, o sea, es como si yo le diera atrás en la carpeta. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente le damos // ¿Eso qué quiere decir? Que él se va a salir de esta carpeta y va a quedar aquí a la raíz. Miren que él inmediatamente me va a nombrar, mírenlo, me va a mostrar todas las carpetas que existen y todo lo que hay a la raíz del directorio. De hecho, si yo sigo dando // él se va a salir hasta documentos. Miren, estos son todos los documentos que yo tengo en mi computador, y si yo me sigo saliendo, pues él va hasta disco local, C. Miren, por ejemplo, ahí ya está llegando a disco local C, ahí llegué a disco local C. Miren, archivos de programa, ¿sí? Es como si yo hubiera hecho esto, ¿cierto? Aquí le hubiera dado atrás, estoy haciendo esto, ¿sí? Dar atrás muchas veces. Eso es lo que básicamente traduce la forma en la que nosotros navegamos en las carpetas, y eso es lo que quiero que tengan pendientes. Por ejemplo, en este caso, ¿yo qué tendría que hacer? Miren, yo si estoy aquí en páginas, yo tengo que salirme una carpeta y ahí sí nuevamente entrar en imágenes. Entonces la ruta vendría siendo imágenes, mírenlo aquí, imágenes de los Simpson. Ah, bueno, no, la primera es la de Google. Entonces vamos a colocar a Google. En la segunda, pues le doy // imágenes / y lo imágenes de los Simpsons, imágenes de Solomero y Homero.gif. Miren que ahora sí que yo vaya a actualizar, inmediatamente se va a reconocer las imágenes que tengo, ¿sí ven? Entonces el objetivo es que ustedes reconozcan que yo debo salirme de la carpeta en caso de que yo tenga que ir a buscar las rutas en otros lados. Entonces, si está dentro de mi misma carpeta, sencillamente avanzo como hacia adelante, por decirlo de una manera. Si yo tengo que salirme, pues tengo que dar un paso atrás, o sea, es como si yo hiciera esto, miren, doble clic, aquí estoy en la carpeta. Tengo que salirme, entonces // es como si hiciera esto. Ah, bueno, vaya a imágenes, doble clic, vaya a imágenes Sims y abre
abro lo demás, ¿sí? Entonces a eso me refiero en cuanto al enrutamiento que se debe manejar. No importa la cantidad de carpetas que yo tenga ni la manera en las que las organice, yo siempre debo tener en cuenta dónde estoy parado. Entonces, si mi página se llama página root, pues ustedes se dan cuenta que página root está en donde, miren, páginas. Aquí estoy parado, miren, y quiero traerme una imagen, entonces debo darle atrás, debo ir a imágenes y ahí sí abro la imagen. ¿Listos? Vamos a hacer otro ejemplo, miren. Supongamos que dentro de páginas yo tengo otra carpeta que se llama ejemplo de página, supongamos. Y dentro de ejemplo voy a meter mi archivo, miren. Ahí está, ya está dentro de dos carpetas. ¿Listos? Miren, lo actualizo. Ah, bueno, allá está el archivo, se me corrió, entonces voy a correr la nueva ruta. Correr la nueva ruta aquí. Miren ahí, no hay imágenes, no funciona. Si yo me voy aquí, miren, le doy en páginas, le doy en ejemplo página, estoy aquí, miren, aquí estoy parado en este momento. Necesito ir a imágenes, ¿qué tengo que hacer? Miren, le doy atrás una vez. Ahí ya encuentro imágenes. ¿Encuentro imágenes de los Simpsons? No. Entonces tengo que irme otro más atrás. Entonces le doy clic nuevamente. Ah, mire, o sea, tengo que salirme ¿cuántas veces? 2 veces, porque mire, páginas está dentro de otra carpeta. O sea que hay 2 carpetas que debo salirme para poder ingresar a esa. Entonces miren, 1, 2, y ahí sí entro a imágenes Simpson y entro a Solomero. ¿Sí ven? Ese sencillamente es el proceso de enrutamiento. ¿Y cómo sería en código? Pues sencillito, voy a borrar y lo voy a hacer de cero. Mírenlo, arrancamos aquí, punto, slash. Ya me salí la primera vez, pero él me dice que debo salirme 2 veces. O sea, punto, slash. Ya veo, 2 veces me salí. Ah, bueno, ahora sí entro a imágenes. Después entro a Google, que es la primera. Y lo mismo en la segunda. Le doy salir, ¿cierto? Nuevamente le doy salir. Le doy en imágenes Simpson, le doy imagen de Homero y le doy en imágenes de Homero. Actualizo y miren que ahora sí volvió nuevamente el tema de lo que está. ¿Listos? Entonces, muchachos, esa es la explicación de cómo se maneja el enrutamiento en cuanto tenemos de carpetas. ¿Por qué? Porque hoy ya vamos a empezar a ver CSS, y como vamos a empezar a ver CSS, pues vamos a empezar a crear más archivos de los que ya tenemos. ¿Listos? Entonces necesito que esto esté muy claro. Preguntas o dudas, cuéntenme. ¿Listos? Entonces, ¿con qué arrancamos a trabajar hoy, muchachos? Si nosotros revisamos parte de lo que nosotros tenemos, como por ejemplo de los ejercicios que habíamos trabajado en clases anteriores, pues revisamos como que todos los inputs que tenía, todo lo que se puede hacer, ¿cierto? Lo que son hipervínculos, todo lo que se puede hacer en HTML. Ya llevamos algunas clases donde hemos visto la mayoría de objetos que tiene. Ahora vamos a empezar a ver el compañero inseparable de HTML, que es una hoja de estilos. ¿Listos? Resulta que ese señor se llama CSS, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre la versión 3 y vamos a empezar a entender cuál es el funcionamiento de CSS. O que aquí vamos a empezar a conocer un poco más a fondo todo lo que tiene que ver en cuanto a la estructura de CSS. ¿Qué es CSS? Básicamente, traducido literalmente, dícese que es una hoja de estilos en cascada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una hojita, ¿cierto? Donde tiene mucho código, ¿sí? Digamos que uno tras otro, y que el objetivo fundamental es que lo que yo tenga en una página en HTML pues se vea más bonito en HTML5, ¿cierto? Que yo al coger a este señor que es CSS, lo vaya y lo inmerse dentro de HTML5 para que él tenga un diseño un poco más amigable para el usuario. Si ustedes ven, pues aún no hemos centrado un título, no le hemos dado un color, no le hemos dado un tamaño. Entonces ya vamos a empezar a acomodar pues todo este tipo de cosas con lo que vamos a empezar realizando. ¿Listos? Bueno, con lo primero, pues entender de que CSS básicamente tampoco es un lenguaje de programación, sencillamente es un lenguaje para diseño, o digamos que llamémoslo como un lenguaje de estilos, por decirlo de una manera. No es un lenguaje de programación, pero me va a ayudar a mejorar a este diseño. Entonces, estos son los super amigos, ¿cierto? Estos dos. Entonces vamos a arrancar trabajando entendiendo cómo funciona y cómo vamos a empezar a trabajar. ¿Listos? Bien, sobre mi carpeta, que es esta que vamos a trabajar, voy a empezar a crear 2 carpetas importantes. La primera se va a llamar IMG, ¿cierto? Vamos a llamarle IMG, ¿por qué? Porque ahí es donde vamos a guardar todas las imágenes que yo vaya a utilizar de aquí en adelante dentro de mis ejemplos de proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar en este momento a ser muy ordenados, ¿cierto? Recuerden que el desorden en la programación es tremendo. Bueno, y en la vida real también.
Entonces hay que ser muy ordenados en todo, muchachos, y eso sí es una recomendación que les doy a todos, sean muy ordenados. ¿Listos? ¿Qué más hacemos? Ojo, vamos a arrancar creando una nueva carpeta que se va a llamar CSS. ¿Por qué le colocamos CSS? Pues porque ahí vamos a guardar archivos de CSS. El objetivo es que yo dentro de cada carpeta guarde lo referente a cada carpeta. Es como si en la cocina tuviéramos un frasco. Si en ese frasco yo le coloco azúcar, pues dentro voy a tener azúcar. Si le coloco café, dentro voy a tener café. Y no es que empiecen, no, que es que la imagen yo la tenía guardada aquí, pero después la metí aquí, no, y después la cambié allá. No, ojo con eso, porque deben ser muy ordenados, o si no les va a costar mucho después empezar a traer recursos. Y eso, recuerden que en desarrollo de software el tiempo es muy valioso, ¿cierto? O sea, tenemos que optimizar la manera en la que desarrollamos. Recuerden que no podemos demorarnos tanto haciendo un desarrollo de algo. O sea, entre más rápido, mejor. ¿Listos? Bien, arrancamos creando nuestra primera hoja de estilos, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Ojo ahí, primera hoja de estilos. Mírenla aquí. Plum, vamos a crearla. ¿Cómo la llamamos? Básicamente le podemos dar el nombre que nosotros queramos. Ojo, nuevamente les indico, desde que no utilice ni espacios ni símbolos especiales. Entonces vamos a llamarla, por ejemplo, estilo.css. ¿Listos? Mire que tan pronto le doy estilo, él inmediatamente pues me coloca el icono 3, eso quiere decir que vamos a trabajar CSS3. Miren que acá pues estamos trabajando HTML5. Recuerden que los iconos es algo para que se vea bonito, igual si no tienen el paquete de iconos instalado, pues no pasa nada, igual va a funcionar todo exactamente igual como ustedes lo tienen. Bien, lo importante es reconocer esa partecita. ¿Listos? Entonces vamos arrancando conociendo toda la forma en la que trabaja este señor. Miren, este señor trabaja de cierta manera, entonces vamos a empezar a trabajar. Existen 5 principales formas para trabajar. Ojo, listo, los que les gusta escribir, pues tomen nota. 5 formas para trabajar en CSS. Bueno, en realidad hay más y las vamos a ir viendo. Los que vieron el curso de HTML conmigo, esto les va a servir de repaso. Y igual les voy a contar cosas nuevas, aparte de lo que vimos en las clases del curso, que igual pues fueron pocas, y igual aquí vamos a abarcar cosas más a fondo. Entonces, para que lo tengan muy pendiente. 5 formas diferentes de poder trabajar, o sea, vamos a llamarlas como que hay 5 diferentes parámetros para trabajar en CSS. 5 parámetros, mírenlos, aquí están. 5 parámetros diferentes para trabajar en CSS. Vamos a arrancar entonces con el primer parámetro, ¿cierto? Entonces vamos a dividir esto en 2. Listos, tenemos aquí el nombre de cómo se hace. Y aquí tenemos el símbolo de cómo se usa. No borré. Espérenme un segundo. Ok, ya. Listos, tenemos aquí. Ay, miren, no me dejo escribir. Símbolos. ¿Listos? Símbolos. Listos. Primer forma de crear estilos en CSS. La primera forma se llama NameClass. ¿Cierto? Que traducido al español sería nombres de clase. ¿Listos? ¿Cómo funciona? Funciona básicamente con el símbolo punto, ¿cierto? Un puntico. Bueno, supongamos que esto es un punto. Tratar de hacerlo lo más redondo posible. A ver, tengo 10 en diseño. Miren, un punto, ¿cierto? Seguido del nombre que yo quiera darle a esa clase. Y abrimos y cerramos llaves. Mírenlo ahí, ¿cierto? Abrimos y sellamos. Dentro de esas llaves vamos a colocar todos los códigos correspondientes que yo quiera aplicar en mi clase correspondiente, que sería esta, ¿cierto? Miren ahí, donde pues vamos a empezar a entender ese funcionamiento. Esa es la primera parte de la teoría de cómo empezamos con nuestro primer parámetro en CSS, de cómo aplicamos estilos.
¿cierto? ¿Qué estilos podemos aplicar? Todos los que nosotros digamos que queramos. Yo les voy a empezar a explicar un montón para que pues los tengan claro de cómo lo vamos a empezar a trabajar. Bien. Listos. Vamos a ver entonces esto en la práctica. ¿Cómo funcionaría? Recuerden que dudas o inquietudes me preguntan. ¿Listos? Me cuentan. Ok, que no me escuchan bien. Ve, confírmenme, muchachos. ¿Será que sí tengo algún problema de audio? Ya me hicieron dudar ustedes. Bueno, igual en el video me van a escuchar un poco más duro porque en el video estoy grabando con los micrófonos del portátil y esos son 3 micrófonos, entonces se escucha como que más fuerte. Bueno, voy a pausar para que no se escuche. Bien, es como les estaba explicando. Básicamente la primera forma de trabajar con CSS es utilizar un name class, ¿cierto? Que es un nombre de una clase. Para un nombre de una clase utilizamos un puntico, ¿cierto? Y sencillamente podemos ejecutar pues parte de lo que nosotros hacemos aquí. Vamos a hacerlo en la práctica. Entonces lo primero, miren, vamos a crear un nombre de una clase. Entonces vamos a ir viendo cómo se creamos la primera clase. Entonces la primera clase la vamos a crear con el signo punto, ¿cierto? El nombre que yo quiera darle a la clase. Por ejemplo, yo quiero darle una clase que se llama título, ¿cierto? Abro y cierro corchetes o llaves, cierro llaves. ¿Qué sucede en esa parte? Allí dentro de esas llaves yo voy a colocar todos los estilos que yo quiera, ¿cierto? Color. Pero no me coloqué la etiqueta visual, estoy haciendo ejemplo. Color, tamaño, tipo de letra, posición del objeto, ¿cierto? Ubicación de la letra, márgenes, sombras, modificación de objetos. Miren, todo esto que tengo aquí básicamente lo podemos hacer solamente con una sola clase. O sea que miren que vamos a ver la forma en la que yo por medio de un estilo puedo hacer todos estos cambios a un solo objeto. Cuando hablamos de objetos pues estamos hablando de por ejemplo, de un texto, de un título, por ejemplo un párrafo, por ejemplo, bueno, hay muchas variedades de objetos que le podemos cambiar todo, ¿cierto? Entonces miren que a un objeto cualquiera pues le podemos cambiar una infinidad de cosas. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Entonces vamos a arrancar cambiando las primeras básicas. Entonces arranquemos. La etiqueta básica para poder empezar a trabajar va a ser el color. Miren, la etiqueta color, ¿cierto? Básicamente la estructura de lo que vamos a colocar dentro de CSS siempre va a ser esta. Ojo aquí, va a ser aquí un paréntesis. Siempre va a ser propiedad, dos puntos, el tipo que yo voy a elegir y termino con punto y coma. Siempre. Si yo tengo varias, repito lo mismo. Nombre de la propiedad, dos puntos, el tipo de propiedad que quiero asignar y termino con punto y coma. ¿Listo? Siempre va a ser así y eso no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, es tener claro esa parte. Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, con la etiqueta color. Miren que la etiqueta color, yo le doy dos puntos, le doy slash e inmediatamente le voy a asignar un color. Por ejemplo, vamos a asignarle el color rojo en inglés y terminamos en punto y coma. ¿Listos? Miren lo que hasta ahí. Hasta ahí vamos a hacer este primer ejemplo. Ojo ahí. Para esto, pues vamos a crearlo. Creamos una nueva página, trabajamos sobre esta que yo ya creé. Voy a borrar estas imágenes. Y más bien me voy a crear varios títulos para cambiar, pues, digamos que formatos. Vamos a crearnos. Primer título que es ejemplo de diseño en CSS. Voy a crearme otro H1 debajo que diga, este es otro título. Cámbieme el color. Y vamos a tener aquí un H2 que diga, por ejemplo, vamos a colocar axi ficha 206 9556.
Listos, algo muy sencillito, que es lo que vamos a trabajar. Vemos nuestra nueva página y sencillamente lo que tengo es esto. Recuerden que yo la tengo aquí aumentada, por eso se ve un poquito más grande, pero es como para que ustedes la vean mejor allá. ¿Listo? Yo igual la voy a mantener un poquito más aumentadita. Entonces mire, un H1 aquí, otro H1 aquí y un H2 acá. ¿Qué es lo que podemos empezar a darle formatos? ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Ojo con esto. Lo primero es, una vez yo tengo claro mi archivo CSS que está creado, lo primero que debo hacer es incorporarlo. Ojo con esto, incorporarlo en mi archivo HTML. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que traer a ese señor aquí. Que él tiene que venir y meterse dentro de esta carpeta, dentro de este archivo, perdón, ¿cierto? Para que él pueda reconocer los códigos que tenemos, tal cual como hacemos una imagen, es la misma manera. Miren que si yo creo una imagen y pues no le doy ninguna ruta, pues él no me va a mostrar nada, ¿cierto? Él no va a traer una imagen ahí al azar, yo tengo que enrutarle de dónde va a venir la ruta. Lo mismo va a suceder con los CSS. Si yo quiero aplicar un CSS aquí, yo tengo que decirle, oiga, tráigame esa hoja de estilos para que yo la pueda trabajar. ¿Listos? Pero ¿cómo la traemos? Para poderla traer existe una manera muy sencillita, y es que en nuestro encabezado, o con esto que no se les olvide, dentro de nuestro head vamos a utilizar la etiqueta link. ¿Listos? Cuando utilizamos la etiqueta link quiere decir que él va a ir a buscar el link correcto de nuestro CSS para traernos. En este caso vamos a elegir el segundo, que es CSS, y miren que él inmediatamente nos da dos propiedades. El reel, que es sencillamente como el tipo de archivo que vamos a traer, aquí le decimos que es style sheet, o sea, una hoja de estilos, ¿cierto? Y tenemos el href, que es la ruta de donde lo vamos a traer. Ojo que aquí empezamos a trabajar el tema de ruta. Entonces miren que vamos a borrarlo y lo actualizamos. Mírenlo aquí. ¿Dónde está mi archivo SS en este momento? Miren, yo lo tengo guardado en ¿dónde? En la carpeta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría para traerlo directamente aquí? Entonces, miren, vamos a hacer el ejemplo acá. Si yo estoy ubicado acá en página root, que es la que yo creé hace un rato, mírenla. Si yo estoy ubicado aquí, necesito que él abra esta carpeta y me traiga este archivo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debo indicarle a él para que lo haga. ¿Cómo? Pues muy sencillito, le digo, oiga, vaya a CSS / y tráigame estilos.css. ¿Listos? Y de esa manera yo ya estoy trayendo la hoja de estilos a mi proyecto. ¿Ok? Miren que si actualizamos, pues obviamente no va a pasar nada. Ojo que aquí es otra propiedad muy importante. Cuando empecemos a trabajar en enrutamiento, por ejemplo con CSS, es muy importante que cada vez que actualicemos nuestra página, estemos revisando la consola. ¿Listos? ¿Cómo revisamos la consola? No sé si ya les he explicado esto, pero sencillamente le dan clic derecho, inspeccionar el elemento y van a dirigirse hasta la consola. Mírenlo aquí, ¿cierto? Mírenlo, aquí es donde necesitamos estar para poder traer el tema de la consola. ¿Listos? Entonces mírenlo ahí. ¿Qué sucede con la consola? La consola nos va a ir marcando los errores que nosotros tengamos. Por ejemplo, miren que tengo un error ya en mi archivo. Ustedes me van a decir cuál es el error que yo tengo. Miren, él me dice esto. ¿Esto qué puede indicar? ¿Listos? Miren, me dice Filed to load resource, error file not found. ¿Qué puede indicarme eso? ¿Listos? Miren, ¿qué puede indicarme eso? Listo, súper. Entonces, muchachos, ¿qué puede indicarme eso? Miren. Correcto, sí. Traducido al español diría que él falló al tratar de cargar el recurso o tratar de cargar el archivo. Ustedes me van a decir cuál fue mi error. Miren, ¿en qué error cometí? Mírenlo, ahí está la ruta y aquí están las carpetas. ¿Cuál es mi error en este momento? No, porque actualmente yo estoy a la raíz del directorio, entonces yo sí necesito entrar a la carpeta y no salirme. Entonces digamos que ese no sería el error. Entonces, ¿cuál creen que sería el error? Mírenlo. No, tampoco. ¿Qué más? ¿Cuál creen que sería el error?
Correcto, mírenlo. Joan acertó en el error, mírenlo, Joan Moral. ¿Cuál es mi error? Miren, ¿cómo se llama el archivo? Estilo.css. ¿Yo cómo lo estoy llamando? Estilos.css. Entonces miren que esas son las cosas que debemos tener en cuidado cuando nosotros estemos cargando recursos, porque sin querer puede que le coloquemos un error en el nombre del archivo y sencillamente no nos los va a cargar correctamente. Miren que yo borro inmediatamente la S, guardo nuevamente, actualizo mi documento y miren que el error inmediatamente se ha eliminado, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes cada vez que estén trabajando con CSS o con archivos de JS estén revisando constantemente la consola cada vez que hagan cambios y actualicen. ¿Por qué? Porque en la consola les está indicando cuáles errores tienen. ¿Listos? Bueno, a excepción de que estén trabajando con Mozilla Developer, porque Mozilla ese error no lo marca directamente, sino que él lo marca en otra pestaña, pero esto es algo solo de este navegador y se los voy a mostrar. Listo, miren, voy a volver a dejar el error que tenía, ¿cierto? Miren, vamos a actualizarlo y miren que ahí me marca el error. Listo, error, no se encontró el archivo. Listo, vamos a esperar que me actualice Mozilla. Vamos a cargar la ruta. Miren que ahí quedó, pero miren que si le damos aquí inspeccionar elemento, en la consola él no me marca ningún error, miren, ¿cierto? Pero resulta que él más adelantico, en editor de estilos, ahí sí me marca el error, ¿cierto? Mírenlo acá. ¿Qué me está diciendo? Y él sí me lo marca en español. La hoja de estilos no pudo ser cargada y él me coloca la ruta, ¿cierto? Entonces miren que ahí tenemos un pequeño error, ¿cierto? Si yo lo corrijo, miren, y guardo el Mozilla Developer, inmediatamente él me va a mostrar, miren, la hoja de estilos aquí y qué estilos tiene, ¿cierto? Mírenlo aquí en tiempo real. Eso es una de las ventajas de trabajar con Mozilla Developer. Si yo trabajo en el otro navegador, miren, lo actualizo y pues el error se me quita constantemente, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, de cuando estemos cargando archivos externos HTML, estar revisando de que los estemos cargando de la manera correcta, o si no, pues vamos a presentar un problema y él no los va a cargar. ¿Listos? ¿Vamos bien? Listos, ok. Bueno, ahora sí que nos percatamos de que nuestro archivo está cargando correctamente, ¿sí? ¿Cierto? Porque sí lo estamos trayendo, ya lo siguiente que nos queda es poder aplicar esta clase. ¿Cómo la aplicamos? Para aplicarle una clase, todos los objetos, y esto es importante que lo tengan claro, mírenlo aquí, todos los objetos, como por ejemplo este H1, ¿cierto? O por ejemplo el body, o por ejemplo el head, tienen un inicio y un final aquí. Todo lo que se haga dentro se conoce como parámetros, ¿cierto? Miren aquí, se conoce como parámetros. ¿Qué quiere decir los parámetros? Que este objeto puede tener varios parámetros, como por ejemplo puede tener un ID, puede tener una clase, puede tener un nombre, puede tener algún tipo de parámetros que se pueda configurar, como por ejemplo cuando nosotros hacíamos un IMG, ¿cierto? ¿Qué parámetros tiene esto? Mire, tiene un source, tiene un alt, y también nosotros les dábamos un parámetro como un width, ¿sí? Le damos un parámetro como un width, como un height. Entonces todos estos son parámetros que van a tener los objetos. Cuando estamos trabajando con estilos o con clases, básicamente a cada objeto que yo quiera aplicarle una clase, debo utilizar la palabra reservada clase, ¿cierto? Que traduce pues clase. Yo le doy igual comillas, quiere decir que dentro de esas comillas voy a colocarle el nombre de la clase correspondiente a la que yo quiera, para que él le aplique a este formato lo que yo inmediatamente acomode en CSS. Entonces vamos a mirar cómo se llamaba mi clase. Mírenlo, yo acabo de crear una clase que se llama título, ¿cierto? Entonces esa es la clase que yo debo aplicar aquí. Entonces yo le digo, oiga, al H1 inicial, o sea, al primero, colóquele una clase que se llama título, ¿cierto? Y miren que inmediatamente cuando yo guarde y me voy a mi navegador, actualizo, pues miren que mi título inmediatamente apareció en rojo. Si lo hago en Mozilla, sucede exactamente igual. ¿Listos? Entonces miren que con eso ya le estoy empezando a dar un primer formato a cualquier objeto. Ah, bueno, que quiero ese formato también para el H2. Yo le doy título y también funciona para él, miren.
Actualizamos y miren que también pues le pinté el color que yo quería, ¿cierto? Del formato que yo quiera. Miren que si trabajamos en Mozilla pues sucede exactamente igual. ¿Listos? O sea que yo todo lo que coloque dentro de ese título inmediatamente se lo va a aplicar a tanto este objeto como a este objeto que tenemos aquí. Entonces ya es cuestión de que ustedes pues decidan a qué objeto le van a aplicar cada uno de los formatos. ¿Listos? ¿Claros ahí? Entonces vamos a ir aplicando más formatos. Por ejemplo, en el tema del color, Visual Studio nos da una opción muy clara. Yo les decía, por ejemplo, que ustedes colocan, vamos a volverlo a hacer, miren, vamos a colocar la etiqueta color, ¿cierto? Si ustedes le dan tabular, pues él solito inmediatamente les muestra pues algunos colores en inglés. Ustedes pueden elegir el que quieran, pero pues también hay una característica que este señor tiene. Por ejemplo, vamos a elegir este aqua. Miren lo que ahí está. Si ustedes quieren buscar un color muy especial, ustedes solamente necesitan pasarle el mouse y poner el mouse encima del color y él inmediatamente mire que les da toda esta paleta de colores para que ustedes elijan el color que quieren. Miren, si yo quiero un amarillo, pues yo puedo buscar un verde o lo que yo quiera, yo busco con el mouse y él solito me da el código de colores en RGB para que él inmediatamente me asigne el color que yo digo. Miren que si yo guardo cambios, pues inmediatamente este señor pues va a coger ese color que es el que yo estoy asignando allá. ¿Listos? Y con eso pues medianamente empezamos. Entonces, ojo, primera etiqueta en CSS, color, ¿cierto? Que vamos trabajando. Segunda etiqueta, text aligned, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con etiquetas de text, ¿cierto? Son las propiedades que le podemos dar al texto. ¿Qué propiedades le podemos dar a un texto? Por ejemplo, nosotros le podemos colocar negrilla, cursiva, subrayado. Podemos centrarlo a la izquierda, a la derecha, justificarlo, podemos hacer una viñeta inclusive, podemos hacer un montón de cosas que podemos hacer al texto. La primera que vamos a ver es text align, que traduce pues de alinear el texto, y yo pues tengo varias opciones. Miren que si yo le doy dos puntos slash, bueno, vamos a volverlo a colocar, él me dice cuáles opciones hay. Mírenlo. Él me dice, puede centrarlo, que se ajuste al final del texto, justificado, a la izquierda, a la derecha, al inicio de la página, digamos que entre algunos objetos o debajo del objeto dependiendo de un parámetro, ¿cierto? Miren que hay varias opciones que podemos hacer. En este caso podemos utilizar la opción centrado. Miren que yo actualizo, me voy a mi página e inmediatamente pues el texto se me empieza a centrar y empezamos a mejorar el diseño de nuestras páginas. Entonces vamos a empezar a darle como otro formato, otro aire a nuestras páginas para que esto funcione un poco mejor. ¿Listos? Ojo acá, miren que el estilo está funcionando. ¿Qué pasa si yo coloco nuevamente la ruta mal? Miren, estilos, nuevamente le coloco la S y no se llama así. Miren, yo actualizo y ¿qué va a pasar? Inmediatamente los estilos se van a perder y no van a cargar. Entonces, si no me están cargando los estilos, yo ya inmediatamente puedo determinar de que tengo un error en la consola, que es que no me está cargando correctamente, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listos? Miren que ahí nuevamente voy a dejar la hoja de estilos que tenemos y vamos a seguir trabajando pues con los estilos que tenemos aquí. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas o inquietudes? Y hagan el ejercicio para poder avanzar. Ok, continuamos. ¿Qué más podemos acomodar en el estilo? Entonces ya tenemos una primera medida que es color, ¿cierto? O sea, donde vamos a aplicar el color que nosotros necesitamos. Una segunda que vamos a trabajar que es text align, ¿cierto? Que básicamente me permite acomodar los textos dependiendo de hacia donde yo los quiera acomodar, ¿cierto? Puede ser que yo los acomode a la derecha, a la izquierda, centrado o justificado dependiendo de lo que quiera. Ahorita vamos a hacer pruebas. Y la siguiente estructura que vamos a ver es la etiqueta font. ¿Listos? La etiqueta font básicamente me puede, digamos que realizar variaciones en lo que tiene que ver con la letra en general. Por ejemplo, tamaño de la letra, tipo de letra, negrilla, cursiva, entre otras propiedades que podemos. Vamos a arrancar, por ejemplo, con la propiedad font size, ¿cierto? La propiedad font size básicamente traduce de que vamos a cambiar el tamaño de la fuente que yo desee, ¿cierto? ¿Cómo se puede trabajar? Él me dice acá en la parte de abajo que yo puedo trabajar con todos estos diferentes formatos de, digamos que de tamaño de letra que yo puedo hacer. Puedo trabajarlo porcentual, en milímetros, en centímetros, en píxeles y
en otros más que no tengo ni la menor idea que puedan significar, pero que son unidades de medida. Digamos que el más común que vamos a utilizar nosotros siempre va a ser o trabajar algo porcentual, o sea, con un porcentaje, o vamos a trabajarlo por píxeles. Siempre es como el estándar que vamos a trabajar porque es la manera correcta en la que lo vamos a hacer. ¿Listo? Obviamente en algunos momentos pues de pronto podemos utilizar algún otro, pero es algo muy especial. Por ejemplo, yo le puedo decir, oiga, yo quiero que ese título esté a 120 píxeles, que obviamente esto es exageradísimo, ese título va a quedar inmenso. Mírenlo, ahí vamos a colocarle esa propiedad, ¿cierto? Font size 120 píxeles y vamos a empezar a trabajar con. ¿Listos? Vemos aquí nuestro Visual Studio, nuestro Mozilla Developer. Miren que actualizamos y pues inmediatamente miren que obviamente está el tamaño original, está 100% y miren pues cómo nos quedó cada uno de los textos que inmediatamente le empezamos a aplicar ese formato, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo empezar a acomodarle todos los formatos correspondientes que yo quiera a cada uno de los textos dependiendo de cada parámetro que quiera. Por ejemplo, yo puedo crear un segundo nombre de estilo que se llame, por ejemplo, subtítulo, ¿cierto? Y en subtítulo, pues yo puedo utilizar otros parámetros. Por ejemplo, un color, vamos a colocar nuevamente color rojo, pero ya voy a elegir un color diferente. Recuerden que es ponerle el mouse encima del nombre. Vamos a poner, por ejemplo, un naranja, o no, un color como azulito, por ejemplo, azul. Un azul como más clarito, por ejemplo, como este, por ejemplo. Quiero ese color. Vamos a utilizar un text align nuevamente, pero ahorita vamos a hacerlo a la derecha para que veamos un ejemplo diferente. Y vamos a utilizar un font size que nos permita trabajar, por ejemplo, todo más pequeñito. Por ejemplo, a 5 píxeles, para que ya veamos los extremos. 120 contra 5 píxeles como tal. Esta nueva clase que acabo de crear, yo la debo asignar en algún momento. Miren que aquí yo tengo aquí la clase título y aquí también la clase título. Entonces yo lo que hago es que en mi página puedo cambiar ese nombre de las clases. Yo quiero que el primer título tenga la clase título y la segunda tenga un subtítulo, ¿cierto? O sea, eso me va a permitir pues darle un formato a este y un formato totalmente diferente a este señor, ¿cierto? Para que todos no tengan el mismo formato. Yo puedo diseñar todas las hojas de estilo que yo quiera, ¿cierto? O sea, puedo diseñar todos los nombres de clases que yo quiera y para sí mismo le puedo dar formato a todo lo que yo quiera dentro de una página. Si yo tengo 10 títulos y a cada uno le quiero dar un formato diferente, pues puedo crearme una clase para cada uno y que esa clase sea totalmente diferente a la otra. ¿Listos? Miren que vamos a verlo ahí. Actualizamos y pues miren que a simple vista no se ve, pero ya les voy a mostrar algo. Miren este señor por allá. Mírenlo. ¿Sí ven? Axi Ficha 206 en azul y con una letra de 5 píxeles. Pues obviamente se ve muy pequeño, pues no es recomendable utilizar algo tan pequeño. Vamos a aumentarlo. Dejémosla por ejemplo en 15 para que reviva un poquitín. Igual va a ser muy pequeño de todas maneras. Miren, pero ahí ya se alcanza a ver algo, ¿cierto? O sea, empieza a coger alguna de luz. Pongámosle 35 como para que ya se vea un poco más grande. Mírenlo, ahí está, Axi Ficha. Y tenemos pues obviamente nuestro segundo ejemplo de cómo se puede trabajar allí con diferentes hojas de estilo que tenemos ahí. ¿Listos? Entonces nuestro primer parámetro que estamos viendo es nombre de clase y dentro de los nombres de la clase pues tenemos esas propiedades, ¿vale? Entonces esa es como la primera parte de cómo empezamos a construir un nombre de clase arrancando pues con la estructuración de lo que necesitamos ahí. Bien, y este es el ejemplo de cómo lo podemos hacer, sencillamente duplicando pues la misma etiqueta que teníamos título, solo que ahora le vamos a llamar subtítulo y hacer todo. Ojo aquí, recomendaciones. Los nombres de clases no deben tener espacios, es recomendable, ni símbolos especiales. Es recomendable que siempre se generen con un solo nombre compuesto que básicamente tenga pues digamos que un texto que me indique qué es lo que yo voy a hacer ahí dentro. Entonces es muy recomendable que no, por ejemplo, coloquemos subtítulo, ¿cierto? Porque inmediatamente esto me va a arrojar, miren, básicamente no una generación, sino que me va a dividir estos sub y que básicamente va a escribir una etiqueta. Esto se llama subclases, que es algo que les voy a explicar más adelante, pero pues el objetivo es que no le coloquemos espacios o que no le coloquemos símbolos especiales, que no le coloquemos, por ejemplo, una arroba o que no le coloquemos aquí un ampersand o todos estos símbolos, no, nada de eso deberíamos colocarle un nombre a una clase. Siempre la recomendación es que sea
un nombre compuesto para que pueda funcionar de la manera correcta. ¿Listos? Miren que con eso pues empezamos a darle formato a nuestros textos dentro de la organización que tenemos ahí. ¿Listos? Bueno, ahora sí, entonces, dudas o inquietudes, cuéntenme cómo vamos. Vamos a seguir. Listo, muchachos. Como habíamos visto, ¿a quién fue? David. Listo, vamos a meter turbo entonces. Listo, miren, aquí estamos. El estilo que nosotros apliquemos, pues lo podemos hacer en lo que nosotros queramos, ¿cierto? Podemos aplicarle diferentes formas, diferentes estilos. Vamos a seguir viendo qué más estilos podemos ir cambiando dentro de lo que tenemos, porque pues vamos a entender qué tanto podemos cambiar sobre lo que tenemos. Acabamos de ver la etiqueta font, que la etiqueta font nos permite a nosotros poder empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con cambios acerca de la letra. Listo, font pues traduce como si fuera fuente, y la fuente es como el tipo de letra y las variaciones que yo le hago a la tipo de letra. ¿Cómo qué? Como el, valga la redundancia, el tipo de letra, el tamaño, si es negrita, si es cursiva, por ejemplo, si quiero hacerle separar las letras un poquito, unirlas, bueno, le puedo hacer lo que a mí se me ocurra, digamos, en cuanto a las variaciones que tiene. Entonces es muy importante reconocer esa parte, que todo lo que tiene que ver con la etiqueta font me sirve para eso. ¿Listos? Bueno, ¿cuál vamos a ver ahora? Vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, el font weight, que es otra etiqueta que vamos a ver, que es esta. Nos sirve para poder cambiarle digamos que darle negrilla, ¿sí? Que en este caso es la etiqueta bold, para poder darle negrilla a nuestros textos en general. Miren que si actualizamos, bueno, que el texto actualmente se ve en negrilla por el tipo de letra, porque es que los H1 por defecto tienen negrita. Entonces voy a crearme un párrafo para que ustedes sí vean la diferencia. Digamos que en HTML por defecto todos los títulos de H1 tienen negrita por defecto, entonces digamos que no vemos ningún cambio, pero vamos a aplicarle, por ejemplo, a este señor esa clase que tenemos. Miren que si le aplicamos la clase, por ejemplo la primera, que es título, a este párrafo, miren, vamos a darle la clase título. ¿Listos? Inmediatamente él va a cambiar de tamaño, ¿cierto? Inmediatamente va a cambiar del tema. Pero miren que esta tiene negrilla y esta no. ¿Sí ven la diferencia? Ahora vamos a aplicarle la de subtítulo, ¿cierto? Miren que actualizamos y ahora sí miren que en subtítulo esta básicamente va a tener, ahí actualmente tiene la negrilla que le acabamos de aplicar aquí, ¿cierto? Que es el tipo de letra bold, que es el que nosotros tenemos. Y podemos aplicárselo a lo que nosotros queramos. Miren que, por ejemplo, acabamos de inventarnos un párrafo y pues le ponemos un párrafo a esa letra como tal. ¿Listos? Bien. Ok, lo siguiente que vamos a trabajar es el tema del font family. El font family básicamente nos permite poder cambiar entre los tipos de letras que nosotros queramos. Él por defecto nos muestra los que digamos que son estándar, que tenemos aquí en HTML en todos los equipos y que podemos utilizar, que vienen por defecto, que son Arial, Courier, Franklin, Time New Roman, creo, y algunas otras que ustedes ven por aquí. Son las únicas que por defecto Visual nos está generando como, digamos que las que podemos trabajar por ahora, pero hay otra manera en la que nosotros podemos instalar la fuente que nosotros queramos. No necesariamente tiene que ser esta. Por ejemplo, en Font Family yo puedo utilizar Arial y él sencillamente me va a cambiar el tipo de letra a Arial. Digamos que miren, ahí se ve un poquito el cambio, ¿cierto? Miren que ahí voy a quitarlo. Bueno, voy a quitarlo del todo. Guardamos. Miren que ahí normal está la letra que él tenía. Y miren que inmediatamente le coloco Font Family y le colocamos Arial, pues van a tomar el cambio. Miren, actualizamos y miren que él cambió el tipo de letra. Ahora este tipo de letra es Arial. ¿Listos? Pero pues obviamente si ustedes se percatan, miren, actualizamos, pues son muy pocos los tipos de letras que existen. Pero hay una manera en la que podemos implementar muchas más fuentes. Y es utilizar una herramienta muy importante que se llama las fuentes de Google. Entonces vamos a buscar Google Fonts. Esa página es esta, miren, fonts.google.com. En esa página nosotros vamos a encontrar, yo creo que la palabra no sobra y es una infinidad de tipos de letras, ¿cierto? Que son todos los que básicamente Google ofrece y obviamente de manera gratuita, no tienen ningún costo. Bueno, en realidad sí hay algunas que tienen costo, pero son algunas especiales. Digamos que aquí tenemos 999 diferentes tipos de letra para poder aplicar en nuestra página, en los párrafos, en los títulos, en lo que yo quiera. Y miren que si ustedes empiezan a bajar, pues van a encontrar
¿cierto? Miren, 999 diferentes formas de diferentes fuentes que hay. Vamos a mirar una así bien rara. Por ejemplo, esta, miren, que es como cursiva, ¿cierto? Miren aquí, miren que si yo le doy clic, pues inmediatamente me va a aparecer todo lo que tiene que ver en la página. Ojo acá, miren, ¿cómo hacemos para poder implementar este estilo, ¿cierto? Esta letra en nuestro proyecto. Y es aquí donde ustedes necesitan tener muy claro esta parte. Ustedes deben elegir el tipo de estilo. Él les muestra diferentes formas, miren. Voy a acercárselos aquí para que lo vean. Por ejemplo, esta letra que elegí que se llama Dancing Script, es el nombre de la letra, si le colocaron. Y él tiene, mire, regular 400 que se ve así, regular 500 que es un poquitín más grueso. ¿Sí? Por ejemplo, en negrilla, bueno, aunque creo que se ve muy poco la diferencia, pero son 4 tipos de letras diferentes. Ustedes elijan el que quieran. Por ejemplo, yo voy a elegir el último, que es Gold 700, que es este. Entonces miren que enfrente me va a aparecer una letrica que dice seleccione este estilo. Yo le voy a dar clic e inmediatamente él me va a cargar esta pestañita que yo veo acá, Selected Family. Si no les carga, pues sencillamente ustedes solo le dan acá arriba donde aparecen como 3 recuadritos y un más, y aparece un botoncito rojo, un puntico rojo, que quiere decir que yo estoy agregando mis estilos favoritos. Ustedes solo le dan clic ahí y él inmediatamente carga nuevamente esto. Pero aquí está la clave, ¿cómo utilizamos nuestro código? Básicamente tenemos que darle clic donde dice Embed, que está aquí, y él mismo nos dice, miren, usted quiere utilizar esa fuente, es muy sencillo, copies el link de la ruta de la fuente para que lo descargue a su página e inmediatamente colóquele en Font Family una nueva fuente que se va a llamar Dancing Script y le coloca la propiedad cursiva. Bueno, vamos a mirar si funciona. Miren, entonces yo me voy a copiar la ruta, mirenlo ahí, me la copio. Voy y la pego en el link de mi página, o sea, aquí en la parte superior, justo debajito, miren que él sencillamente me coloca la ruta de Google Apps, que es de donde yo me traigo la hoja, la página como tal. Miren que es básicamente una misma hoja de estilos que la de arriba, miren, Rails, Style Sheets, href, y él me trae el href desde internet, más no desde mi computador. Y lo siguiente que me dices, oiga, después de que se traiga, vaya y péguele este font a la letra que usted quiera. ¿Dónde? En los estilos de CSS. Entonces yo le digo, oiga, no quiero que utilice Arial, sino que voy a cambiar. Miren, yo voy a utilizar Font Family Dancing Script, que es el que acabo de instalar, y que tiene la opción cursiva, que es esta que tenemos aquí, miren. Y eso va a ser aplicado a todo lo que tenga subtítulo, o sea que en este caso se va a aplicar a este señor y a este señor, que son a los que le tengo aplicado la clase, mírenlo. Ahí guardé cambios aquí también, y ahora vamos a actualizar y miremos a ver qué pasa, miremos a ver si funciona o no funciona, puede que fracasemos. Miren, actualizamos. Y ahí está el tipo de letra que acabamos de bajar, mírenlo, ahí está, ¿cierto? Que es el mismo pues que acabamos de ver, aunque pues veámoslo en negro como para que lo vean ustedes como igualito a como estaba ya en Google. Mírenlo, ahí está, este es el tipo de letra que nosotros acabamos de consultar en Google, que mírenlo, es este, como en, digamos que como cursiva, como letra pegada, por decirlo así, y en negrilla, mírenlo, ahí está, ¿cierto? Si yo quiero utilizar otro, pues sencillamente es el procedimiento exactamente igual. Miren, le voy a dar atrás y sencillamente pues sigo bajando. Miren, por allá sigan buscando. Hay algunos muy interesantes, algunos son como con iconos, como con dibujitos, ¿cierto? Vamos a esperar que carguen, ¿cierto? Hay unos, ustedes ya digamos que aquí es cuestión de que revisen. Miren, por ejemplo, este que genera un tipo de letra en algún símbolo raro. Entonces, digamos que ahí podrían visualizarlo de esa manera. Y aquí pues van a poder, me imagino que esto es un tipo de escritura en otro idioma, creería yo. Tengo ni idea, miren, por ejemplo esta, que son tipos de letras pues totalmente diferentes. Miren, vamos a utilizar esta que es como una letra así súper rara y que no acostumbramos a verla. Lo mismo, miren, seleccionamos el estilo, este se llama Monofit, ¿cierto? Seleccionamos, le damos seleccionar este estilo y sencillamente nuevamente le doy arriba en los cuadraditos. Miren que ahí no me cargó, ¿cierto? Yo le di seleccionar y no me cargó. Entonces yo le doy aquí arribita donde dice vean todos mis estilos. Entonces yo le doy aquí y inmediatamente me aparecen todos. Miren, le doy aquí donde dice review y me aparecen los dos que tengo como en mis favoritos, por decirlo de una manera. Dancing Script, que era el primero que usamos, y Monofit, que era el segundo. Voy a quitar el primero porque ya lo usé. Ahora tengo el segundo, miren. Entonces yo le doy en o sea que me muestre cuál es la ruta y yo la copio. Miren, nuevamente copio el link, me la llevo a mi página, lo copio debajito, puede ser, ¿cierto?
y me dice que cómo debo usarlo. Entonces él me dice, oiga, quiero usarlo, utilice una font family que se llama Monofit. Entonces yo voy aquí y voy a utilizar Monofit, pero en mi título, o sea, en el H1 que tengo en la parte de arriba, como para que vean los dos al mismo tiempo. Miren, actualizamos y ahí está el cambio de la página dependiendo de la fuente del estilo que yo quiera. ¿Listos? Entonces miren que con eso yo puedo empezar a darle más formato todavía a mi página, dependiendo de lo que yo quiera, dependiendo de cada estilo. Y recuerden que yo puedo aplicarle esa clase a lo que yo quiera. Yo puedo tener, por ejemplo, 10 diferentes títulos y yo a cada uno le puedo dar una clase diferente. O puedo repetir clases. Sencillamente lo que hago es repetir la clase, no importa el objeto que sea. Si es un párrafo, si es un H1, un H2, un título. Si es, por ejemplo, otra etiqueta que es spam, por ejemplo, también la utilizamos para párrafo, ¿cierto? También vamos a poder aplicarle aquí una clase. Miren que si yo le doy la clase título, pues entonces esa palabrita párrafo me va a tener el nombre que yo tengo ahí, mírenlo, que es, mírenlo, párrafo, ¿cierto? Entonces miren lo que es tal cual, igualitico a lo que nosotros estamos realizando, dependiendo del formato que nosotros queramos. ¿Listos? Entonces, ahora sí, muchachos, dudas o inquietudes en cuanto a esta parte. ¿Cómo vamos? Listo, bien, muchachos. Entonces, miren, con esa parte queda más que claro la forma en la que podemos aplicar diseño CSS con nuestro primer parámetro, que es este, name class, ¿cierto? Ahorita vamos en el primer parámetro, ojo que son 5 formas diferentes de hacer cosas en CSS. Vamos con el primero. ¿Listos? El primero nos dice que debemos hacer esto para que el nombre de la clase sea aplicable en cualquier objeto, sea este título, sea este otro, sea un párrafo completo, sea este que yo tengo aquí. Entonces miren que ya tenemos variaciones de lo que generamos. ¿Listos? Revisamos cómo insertar fuentes de Google, porque Google nos da gratuitos más de 991 fuentes, y él tiene más, de hecho, porque él tiene otra página donde usted puede descargar más fuentes todavía, e inclusive existen páginas fuera de las que Google dan que también se pueden utilizar. ¿Listos? Y se hace de la misma manera. Entonces no se les olvide, con esto básicamente cerramos la sesión de la grabación de la sesión del día de hoy. ¿Listos? Bueno.